Miércoles 29 de octubre y vamos entonces a continuar. Y pues en este tema que hemos venido desarrollando, ¿verdad? En esta guardia, ¿les parece si comenzamos? Voy a tomar lo que platicamos el día domingo, pero lo voy a contar del final hacia el principio, porque de alguna manera que quede registrado también bajo esta forma. Ya ven que el domingo pues se graban los estudios a través de YouTube, ese también se graba, pero este tiene la ventaja de que tiene pues directamente mi voz más cerca, ¿no? Entonces vamos perdón, vamos a presentarlo, pero vamos para que yo me asegure de que quede bien la parte que también se comentó el día domingo. Entonces vamos a ir del final, cómo concluye el domingo, hacia el principio. Entonces, a ver si me permiten, voy a compartirles mi pantalla. Entonces concluíamos, ¿no? En el día domingo que pues estuvimos analizando estas dos formas, ¿no? Estos dos tipos pues, de pensamiento, de actuar, ¿no? Comparábamos a un Napoleón, personaje de la historia de Francia, ¿verdad? Napoleón Bonaparte, que en algún momento se autonombró emperador de Francia. Y pues concluíamos que pues cuando nosotros contrastamos, por ejemplo, tomando como un punto de referencia el pensamiento de Napoleón y lo ponemos como un espejo hacia el pensamiento que nos comparte nuestro Señor Jesucristo, pues vemos que es un total opuesto. Y aquí tal vez sería la reflexión, yo me atrevería a invitar a reflexionarnos en que lo que hace precisamente la palabra de Dios es que, no sé si decirlo de esta manera, nos evita que nos enfermemos como se enfermó Napoleón, porque yo creo que lo que no es el único ejemplo, el mismo rey Nabucodonosor puede ser un ejemplo de lo que le pasó a Napoleón, pero son, creo yo, lo que no debemos hacer, porque en este caso, vamos, como discutimos el día domingo, pues son una de las causas por las cuales los imperios colapsan o las naciones colapsan, que es uno de los puntos principales que yo quiero compartirles en estos estudios, porque recuerden que la hipótesis que les presento a ustedes es que posiblemente estamos siendo testigos de cómo no nada más nuestro país, sino toda la civilización occidental está a punto de entrar a una época de oscuridad, en una época, en un nuevo oscurantismo. Y eso no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar que ese colapso pase en nosotros a nivel personal. O sea, una cosa es que pase a nivel mundial, que escapa de tus posibilidades, que no lo puedes evitar, pero sí puedes evitar que pase a nivel personal, porque entonces, aunque el mundo colapse, la iglesia tiene una misión. ¿Se acuerdan que lo comentamos también el domingo? Si el mundo colapsa, la iglesia, o sea, las personas que forman parte y que han entendido el mensaje de Dios, ¿cuál es la misión? Son la luz del mundo. Correcto, como dice bien nuestra hermana Marister. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Cuando para muchas personas la vida ya no les sepa nada, les va a saber insípida. Cuando muchas personas sientan que ya no hay por qué luchar, que ya no hay por qué hacer bien a nadie. La misión de la iglesia es ser esa pequeña luz, aunque seamos chiquitos. Por eso pone que es como una vela. No importa, sí o no, cuando no se ve nada, aunque tengas una vela chiquita, con eso te ayudas. Aunque esté chiquita, no tiene que ser una antorcha, ¿no? Si tuvieras una antorcha, pues qué bueno, ¿no? Pero aunque sea una vela pequeña, con eso te ayudas. Entonces, y también un poco de sal le da sabor a la vida. Entonces, esa es la misión, mis hermanos. Por eso yo expongo esto, no para que nos dé miedo, sino para que nos demos cuenta la gran nobleza que hace el Señor con la humanidad, porque siempre va a haber un rescate. Fíjense, creo que podría yo poner aquí después en esa diapositiva cuántas veces nos han hablado de los superhéroes.
Superman, el Hombre Araña, la Mujer Maravilla. En mis tiempos decían que, bueno, perdón, en los tiempos de mi papá y mi mamá decían que sus héroes eran Flash Gordon, el Zorro, el Santo, ¿no? Pues sí, los superhéroes existen, son los miembros de la iglesia, las personas que mantienen la armonía, la esperanza y la fe en tiempos de oscuridad. Entonces, por eso pongo esta diapositiva. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a que nos mantengamos en libertad, que nos mantengamos en armonía y evitemos, puedo decirlo de esta manera, la enfermedad de Napoleón, que no nos enfermemos como se enfermó Napoleón. Entonces vamos hacia atrás. ¿Qué vimos que pasó? Bueno, estuvimos leyendo estos textos, ¿verdad? Pero para comenzar, a ver rápidamente, cuando este hombre se hizo emperador y se nombró emperador a sí mismo, él pasó de ser un militar, porque él era un militar muy exitoso, que estuvo peleando varias batallas y le fue muy bien, y después de ahí ganó popularidad. Obviamente estoy aquí contando como que la historia muy resumida, pero ustedes la pueden leer en detalle si gustan para ver. La pregunta sería, ¿cómo le hizo este hombre para pasar de ser un militar, digamos, común y corriente, a ser un militar exitoso? No sé si, por ejemplo, a nuestro hermano Julián, en sus clases, o a Rocío también, cuando estuvieron, no sé si hay una temporada donde les dan como historia de la guerra, no sé si les haya materia que sea como historia de la guerra. Se enfoca más a lo que es en México. Ah, ok. Sí. Ah, bueno. Y me Historia imagino que, contemporánea. ok. Rocío, ¿tú qué has visto de este Pues personaje? el arte de la guerra es lo único que yo he leído con relación a los conflictos armados. Ok, ok. Pero bueno, me parece que al menos la historia le destaca que en esa parte no se le quita el mérito a este señor, a este joven, ¿no? En su momento, que era muy buena estratega, ¿no? Pero si ustedes leen su vida, en algún punto, ¡pum!, decide que él debe ser un emperador en Francia. Acuérdense que la Revolución Francesa sucedió porque precisamente había una monarquía, una dinastía de reyes, que vivían muy bien a pesar de que el pueblo se estaba muriendo de hambre. Entonces llegó un punto en donde reventó todo y se vino la revolución. Entre esas guerras, ¿verdad? Después ahí surge Napoleón y después él mismo se autonombra un emperador, o sea, con un rey. O sea, si habían salido de una monarquía, pero pues él decía que él iba a ser un muy buen rey. Y entonces en la siguiente diapositiva les pone aquí que son los mitos que cómo justificaba que él decía que tenía que ser un buen emperador, ¿sí? Y entonces aquí comentábamos el día domingo que hizo varias cosas y aquí se los voy a poner en grande para que lo vean un poquito mejor. Para empezar, hizo esto que supuestamente le preguntó a la gente, ¿sí? Déjenme, aquí le pongo, aquí está. ¿Sí? Le preguntó a las personas, les dijo, oigan, ¿qué opinan de que yo sea emperador? Y entonces, pues, la gente, ¿verdad? Tomando en cuenta la popularidad que él tenía, pues le dio el visto bueno y dijo, sí, sí, claro que sí, queremos que seas emperador. Y él dijo, él justificó, es como si él dijera, el pueblo me puso, el pueblo decidió que yo sea emperador. Y comentábamos el domingo que este acto de preguntarle al pueblo, de hecho, en mi siguiente sesión de mi guardia, quiero también que conecten y vean que esto es algo que Dios no lo ve bien. Cuando hay temas que son importantes, no le vas a preguntar al pueblo, porque no quiere decir que la gente sepa. Es el mismo caso de cuando Poncio Pilato le preguntó a una muchedumbre que a quién querían liberar, si a un ladrón o a un caballero llamado Jesús. Y la muchedumbre, o sea, la gente que decidió que Al liberaran, ladrón. que liberaran al ladrón. Entonces, esto de que algunas personas utilicen, es que yo le pregunté a la gente qué quería y como todo mundo opinó eso, obedecimos. Entonces eso no es correcto porque luego las personas no sabemos
cómo opinar en eso que nos están preguntando, porque no tenemos la información, pero eso lo voy a detallar más en mi siguiente guardia. Pero bueno, aquí Napoleón justificó. Adelante, Chio. La falsa democracia. Y Correcto. ya me acordé, ese que estás nombrando es el que se quiso autodenominar el emperador del mundo, ¿no? Bueno, empezó con Francia. Ah, pero después se quiso nominar así cuando los derechos humanos llegaron a su crisis más grande. Ok. Bueno, entonces, bueno, él digo, preguntó a la gente, ¿no? Rápidamente también dijo, yo debo ser el emperador porque voy a crear una dinastía, ¿sí? Es decir, quiero que se funda un imperio porque solamente a través de mis hijos se va a dar, fíjense, ¿cómo es esa idea, eh? O sea, cuando dices que vas a crear una dinastía, es que solamente a través de mis hijos voy a crear la estabilidad del imperio y del país. Solamente a través de mis hijos, ¿sí? De mis descendientes, son los únicos que lo van a poder hacer bien. Fíjense, mis hermanos, estoy destacando esto porque estos son elementos que hoy también estamos escuchando en algunos de nuestros líderes de hoy día. Y esto, mis hermanos, es la receta del fracaso. Esto es la receta del fracaso. En ninguna parte nuestro Señor Dios ha dicho que esto es lo que el hombre debe de hacer para que le vaya bien. Todo lo que estoy aquí hablando de lo que hizo Napoleón, nada de esto está justificado por parte de Dios. Nunca a Dios ha dicho que esto es lo que debemos hacer para que nos vaya bien. Es más, ni nuestro Señor Jesucristo hizo esto, porque él pudo haber dicho, yo soy el rey legítimo del mundo, yo voy a crear mi propia dinastía y que mis hijos y mis descendientes gobiernen el mundo. ¿Eso fue lo que hizo Jesucristo? No, ¿verdad? Bueno, rápidamente, vámonos al siguiente. En la ceremonia de coronación, Napoleón se coronó a sí mismo para establecer esa idea de que él llegó ahí por sus propios méritos, ¿sí? Ni siquiera por una autoridad divina, ni tampoco la iglesia que en ese tiempo gobernaba, que era la iglesia católica, ahí en Francia. Entonces, de la imagen que les estoy mostrando, de hecho, esta es una pintura que se hizo que retrata el momento exacto en donde pues Napoleón corona a su emperatriz después que él mismo se puso la corona. Y esta es una imagen, una pintura, ¿verdad? Hecha, él posó para que lo retrataran con todo este atuendo de emperador. Y entonces también él, mientras, para justificar, nuevamente les decía yo, su estatus de emperador, pues aquí esos son los mitos, ¿no? Que él decía, yo soy el salvador de la revolución, o sea, la revolución funcionó porque yo estuve ahí y porque yo hice que fuera exitosa. Entonces él hablaba de este mito, yo soy el que ayudó a que la revolución fuera un éxito. 2, yo soy el heredero de las costumbres de Roma, o sea, si en Roma existían los emperadores y son los que le dio fuerza a ese imperio, pues él ahora iba a ser el heredero de esa misma forma de gobierno. El mito de ser el César moderno o un héroe invencible, porque esa era la idea de así se decían en la antigua Roma, ¿verdad? Repetían ese de que eres el César, haciendo alusión pues a ese general que había sido increíblemente exitoso en sus campañas. Y pues la reafirmación de que él era el hombre que tenía que tener el poder a través de ese acto de coronación que hizo en la Catedral de Notre Dame, ese lo repetí, perdón, y pues que se autocoronó. Entonces de ahí nos vamos a leer lo que estuvimos analizando, ¿verdad? El día domingo. Entonces vamos a comenzar con este, que es el más largo. Es el Santiago 1, del 19 al 27, pero primero leamos del 19 al 22. Santiago 1, del 19 al 22. A ver, ¿oyes leérmelo? Ahí dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad
de malicia recibir con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvar vuestras almas. Más sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Ok. El día domingo concluíamos que una de las cosas que nuestro Señor Dios nos enseña a través de los profetas y también, obviamente, a través de Jesucristo, es que la responsabilidad del gobierno en la tierra es una responsabilidad de todos. No es de un rey, no es de un emperador, es de todos. Todos formamos parte de un engranaje, de una cadena, si quieren, imagínense como una cadena enorme, en donde cada eslabón de la cadena es importante. Fíjense, mis hermanos, cuando ustedes les dan una cadena, ¿acaso se puede decir que hay un eslabón de la cadena que sea menos importante? No, todos los eslabones de la cadena son importantes, no importa dónde estén, adelante, atrás, en medio. Y cuando todos entendemos la importancia, si yo entiendo la importancia de Julián, de Gloria, de Maribel, de Janet, de María Esther, de Ruth, si yo reconozco la importancia de todos ellos, independientemente si son hombres, si son mujeres, si son altos, si son bajos, si son de piel clara o de piel morena, si tienen una edad joven, si son ancianos, o si son maduros, si yo reconozco la importancia de cada individuo que está frente a mí y también si yo reconozco la importancia de todo ser vivo y todos compartimos eso, eso nos permite tener la fortaleza como pueblo, como familia, como nación. Y entonces se cumple lo que el Señor Jehová dijo desde un inicio, vivan en la tierra, porque siempre aquí en esta congregación hemos repetido que la orden de Dios es que vivamos con libertad, pero con responsabilidad. Y que si hacemos eso, no hay por qué estar padeciendo ningún problema. ¿Sí? Todos los problemas y las circunstancias que se viven ahorita de inseguridad, de escasez de cosas, todo eso se debe no porque la tierra no se dé abasto, sino porque la administramos mal. Y aquí en Santiago, bien, como él dice algo tan sencillo que dice, hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar y tardo para hablar. ¿Cuántos de los problemas que padecemos hoy día, no nada más como congregación o como nación o como familia, se dan porque como personas no somos prontos para escuchar lo que el que está enfrente de nosotros tiene que decirnos? Nos apuramos a enjuiciar a la persona que está delante y nos apuramos a enojarnos, sin antes poner un poquito de voluntad para decir, a ver, quiero escuchar qué está diciendo, antes de dar una opinión, antes de yo, pues contestar, ¿no? Porque al hacer eso, mis hermanos, a nosotros, primero, a ver, escucho y pongo atención y no me permito enojarme tan rápido. ¿Cuántas veces no se evitan problemas mayores? ¿Sí? O problemas que empiezan pequeños y que se vuelven grandes. Entonces, aquí cuando el apóstol escribe a Santiago, pues le está diciendo, oye, haz esto, hazlo realidad, dice, porque cuando tú haces esto, ¿verdad? Dice, cuando el hombre se enoja, la justicia de Dios no puede funcionar, ¿sí? Cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira, pues la justicia de Dios no la aplicamos, no la hacemos, no la vivimos, se nos va de las manos, aplicamos la justicia como nosotros la entendemos. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad, ¿qué se entiende por superfluidad de malicia? ¿Qué entienden por superfluidad? Suena así como una palabra muy acá, ¿no? Superfluidad. ¿Qué es algo superfluo? Pues A lo ver, que denota una soberbia, ¿no? Que pues es algo que no enriquece, ¿no? Al hombre, ¿no? Lo superfluo, lo que no sirve realmente, ¿no? Para la formación del hombre, siento yo, ¿no? ok, gracias. ¿Otra opinión? ¿A qué le suena superfluo? Que no le das el valor real que tiene. Ujú. ¿Otro más?
Pues que no vale, no vale. Ándale. ¿Saben aquí? Creo que ¿cómo lo podría ejemplificar? Como un pan grandote que se ve bonito, pero que lo apachurras y adentro está lleno de aire. Así es lo superfluo, lo que es, ¿cómo le diría yo? Lo que es Algo excesivo. ándale, algo que es excesivo, pero que en realidad no debiera ser, sino algo que se infló, ¿sí? Algo que se hinchó, se infló, se hizo grandote, pero por dentro está lleno de vacío, ¿no? Está lleno de nada. Entonces, por eso dice la superfluidad de la maldad, pero nos da el apóstol, dice en la carta, dice, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Entonces, fíjense cómo nuestro hermano el apóstol le recomienda a Santiago que haciendo eso, inclusive es algo tan sencillo, pero tan poderoso que ayuda a salvaguardar tu alma. Es como, pues sí, como una medicina que te contraviene a que no te contamines, ¿no? No te llenes de esa ira. Dice, sed hacedores de la palabra. ¿Cuál palabra? Todas las palabras de las virtudes, ¿sí? No se está refiriendo el apóstol a un capítulo en particular, sino ya las palabras no las sabemos. Paciencia, tolerancia, afecto fraternal, fe, y como leímos, bueno, ahorita vamos a leer, ¿cuántas veces perdono a mi hermano? 70, no, 70 veces 7. O sea, todas esas las vives, ¿no? Me gusta también, seguramente recordarán que luego repito mucho las palabras del rey David que le dijo a su hijo Salomón, ¿no? Ya cuando David estaba anciano, sabía que se iba a morir y le dice a Salomón, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Eso, mis hermanos, como me gusta y me enternece mucho porque creo que es, pues no sé si decirlo, mi comanda principal. Cuando hago algo o cuando hagan algo, háganlo con mucho gusto. Y si mejor no lo van a hacer así, mejor no lo hagan. Pero si lo vas a hacer, hazlo con mucho gusto. Porque así le dijo David a Salomón. Sírvele a tu Dios con corazón, con ánimo voluntario. ¿Sí? Porque no es que eso lo hagas a Dios, sabemos que a Dios no le hacemos nada, Él no necesita nada de nosotros. Pero lo que tú haces con tu prójimo, con tu mamá, con tu papá, con tu primo, con tu prima, con tu sobrino, con tu vecino, con tu jefe, pareja, con el que sea, lo haces con ánimo voluntario, lo haces a gusto, con gusto. Y entonces eso es, como dice aquí en la carta, haz la palabra, ser hacedor de la palabra y no tan solamente que la oigas y no la aplicas, ¿no? Vamos a ir leyendo rápidamente. Dice, a ver, vamos a leer, vamos a irnos un poquito más adelante. A ver, del 25 al 27, ahí lo tengo. Y a ver, le pedimos. A ver, Julián, ¿lo puedes leer? 25 al 27. Sí, creo que sí. Pero nada más dice que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley que es la de la libertad y perseverando en ella, no siendo oído olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este tal será bienaventurado en su hecho. 26. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. 27 también. Sí, por favor. Ok. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Gracias, gracias. Entonces, aquí continúa diciendo el apóstol en su carta, le dice a Santiago, no le dice, precisamente dice, más el que hubiese mirado, o sea, la ley, ¿sí? Quien la
Mirar es una expresión como decir, la lees, la entiendes y te esfuerzas en aplicarla en tu vida, ¿sí? En hacerla realidad, porque todas las leyes son muy bonitas leyéndolas, pero si solamente se leen y no se aplican, no sirven de nada. Entonces, tú hablas paciencia y entonces tú haces un esfuerzo en que en ti mismo seas un ejemplo de paciencia, ¿sí? Entonces, cuando tú la ejecutas, dice aquí en la carta, es de la libertad, la ley de la libertad, porque efectivamente, al contrario de lo que muchas personas piensan a veces, cuando tú conoces la ley de Dios, no es que te limite, no, más bien te rompe de las ataduras de tus miedos y de tus prejuicios, pero te invita, fíjense, nos invita porque no nos obliga, nos invita a reflexionar también sobre el papel de la responsabilidad, de la importancia que tienen tus palabras, tus hechos, tus pensamientos y tus sentimientos, que son tuyos, son geniales, pero date cuenta lo valioso que son en tu relación con tu prójimo, que cuando tú explotas, que cuando tú revientas, que cuando tú te enojas, no solamente es algo que pasa en ti, sino que tiene eco en la gente que está cerca de ti. ¿Sí? Pues si tú dices, exclamas, enjuicias, rompes, generas una serie de, así como la piedra que cae en el agua y genera unos círculos, ¿no? Unas ondas, pues eso mismo sucede a todo tu alrededor. Entonces, por eso es la importancia de saber uno contenerse, de saber uno moderarse, de saber uno, pues sí, saber controlar para el bienestar de no nada más tuyo, sino de quienes te rodean. Y eso es la libertad, porque entonces cuando nosotros no ponemos atención y creemos que somos más libres, pues en realidad tal vez somos esclavos del odio o del rencor o de la avaricia, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de Napoleón, uno piensa, ¿qué puede llevar una persona a creerse a sí misma que es el emperador del mundo, como decía nuestra hermana Rocío? ¿Qué pasa? ¿Qué le pesa en la mente de alguien que diga un día, sí, yo soy el rey, yo debo ser el salvador? ¿Qué pasa? ¿Qué se fue chueco, no? Cuando no va por ahí la situación, ¿no? Entonces, aquí por eso dice el apóstol, ¿no? Que perseverando en esa palabra, en esas virtudes, y no siendo oidor olvidadizo. Sí, adelante, nuestra hermana Mercedes. Es que el poder engolosina al hombre, ¿sí? El ejercer el poder te hace creer, ¿verdad?, que eres absoluto. Y entonces el ejercerlo, ¿verdad? Y eso es lo que le ha pasado a todos los que han sido conquistadores, ¿sí? Sí, En sí. efecto, Aquí de lo la tengo tierra, aquí. Sí. que se pierden, ¿no? En ese poder, el poder, bueno, enloquece al hombre, de verdad. Aquí Gracias. lo puse. Gracias. Aquí lo puse. Ese es un pensamiento, ¿no? Ahí léanlo, de este señor. No sé si yo ya lo había puesto, ¿no? En el estudios anteriores, pero dice: el poder tiende a corromper, lamentablemente. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero no en todos, mis hermanos, porque tenemos ejemplos, por ejemplo, válgase la redundancia, Job tenía poder. Job tenía poder, porque era un hombre extremadamente rico. Y sin embargo, Job no se corrompió. El rey Salomón, en un principio, también fue muy virtuoso, a pesar de todo lo que poseía. Y pues el ejemplo por excelencia que puedo poner que contradice esta expresión es nuestro mismo Señor Jesucristo, que es el ser más poderoso del universo, pues es el Hijo de Dios. A él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y vean la enorme lección de humildad que nos vino a enseñar cuando encarnó en María. Pero
en muchos casos en el hombre, ¿sí? Se da esta situación, como dice aquí este señor Lord Action, ¿no? Pero no debiera ser en nosotros, entonces nosotros evitemos eso, ¿no? Bueno, entonces regresamos aquí a Santiago. Dice entonces, rápidamente, leemos aquí, lo veo un poquito más cerquita. Dice, entonces, perseverando en ella, o sea, en la palabra, ¿sí? No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, tal será bienaventurado en su hecho. Es decir, el esfuerzo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria de hacer estas palabras que leemos muy bonitas, pero de hacerlas realidad, ¿no? Dice, si alguno piensa ser religioso entre vosotros, porque esa es la idea, ¿no? Asocian mucho a Dios con la religión, pero dice aquí el apóstol, si no refrenas tu lengua, que fue como comenzó hablando aquí en ese texto, que dice, hermanos, sean prontos para oír y tardos para hablar. Y aquí vuelve a concluir, ¿no? El apóstol cuando dice, entonces, acuérdate, si no sabes controlar tu lengua, ¿sí? Lo que dices, ¿no? Si no sabes controlar tu lengua, pues entonces tu religión no sirve de nada. Aunque sepas el nombre de Jehová, aunque sepas el nombre de Jesús, aunque sepas los misterios del universo, pero ¿qué crees? No sabes controlar tu boquita. Y rápido te enojas, y rápido revientas, y rápido explotas, y salen de ti serpientes y culebras. Pues no, pues no, así no va a servir la cosa. Porque pues ¿quién domina la boca de cada quien? Yo domino la boca de ustedes. Uno mismo domina la Pues sí, uno mismo. Yo no puedo pedirles a ustedes que dominen mi boca. No se puede. Ni yo me atrevería a dominar la boca de nadie. No quiero, ni quiero. No, ni quiero, ¿no? Pero esa es una reflexión muy bonita que aquí el apóstol nos dice. Fíjense, tan sencilla. Y si hacemos reflexión, mis hermanos, pensemos, ¿cuántas cosas no nos están pasando ahorita en el país por esto? Porque hay un montón de personas que no se dominan lo que tienen que decir. Y a veces terminan peleándose por algo que si analizas, en realidad están de acuerdo en lo mismo, pero de momento están peleados porque les gana el orgullo, ¿no? Y quieren hacer sentir que son el que tiene la razón, aunque a lo mejor los dos tienen la razón, pero no se han escuchado, no se han puesto a escuchar lo que dice cada quien. Dice, concluye aquel apóstol, ¿no? La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta, o sea, actuar. Siempre hay alguien que pueda tener alguna necesidad, alguna situación complicada y toda ayuda que tú puedas, sin poner obviamente en riesgo tu propia integridad, ¿verdad? Tu propia capacidad. Eso es lo que es realmente la verdadera religión, ¿sí? Luego también leímos esta acá, rápidamente. Santiago 1, del 2 al 4. A ver, le pedimos ahí a nuestra hermana Maribel si lo puede leer. Santiago 1, 2 y 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Ok. Yo aquí lo que le veo de el jugo que le saco a esta parte, a esta también parte de la carta que escriben a Santiago, es que pues, es una realidad que las situaciones complicadas no siempre se pueden dar entre nosotros porque somos muchas personas y pensamos pues a nuestro propio criterio, ¿verdad? Y entonces no se trata de que uno le suplicara a Dios que quitara pues a todas las personas que no son incómodas, sino que entonces dice aquí, cuando tú enfrentas las diversas situaciones que se dan, que aquí él habla como tentaciones, pero pones a prueba tu propia fe y tu propia paciencia. Esa es parte de la labor que uno hace a nivel personal, que por eso dice, controla tu boca, ¿no? Aprende a escuchar
Y obviamente eso requiere de tu propia voluntad para poder tener ejercitar esa paciencia y ejercitar esa fe que haces para enfrentar las diversas situaciones complicadas que se pueden presentar, porque se van a presentar, ¿sí? En algún momento o en otro se van a presentar. Entonces, tú tienes que estar listo para presentarlas y eso es parte de nuestro propio crecimiento, del crecimiento que vamos teniendo en la vida para saber cómo enfrentar estas cosas. A ver, en Primera de Pedro 3, del 10 al 12. A ver. Salomé, ¿la tienes ahí? Salomé. Primera de Pedro 3, del 10 al 12. Lo leo, hijo, si quieres. A ver, adelante, tía. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Ok. Aquí nuevamente vemos otra vez la misma recomendación, ¿no? De que la importancia y lo fuerte que es el saber dominar lo que uno habla, ¿verdad? Y evitar que precisamente nuestras palabras pues busquen engañar. Dice, y aparte dice, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. Entonces aquí, nuevamente, nuestro hermano el apóstol nos hace la recomendación de cómo es la importancia de controlar, pues, lo que nosotros escuchamos, lo que decimos, perdón, así como lo dijo acá en Santiago. Y entonces, pues aquí nuevamente, pues ya estas palabras que hemos visto a lo largo de estas mis guardias, como perdón, misericordia, paciencia, honestidad, verdad, amabilidad, tenacidad, resiliencia, evitar el mal, fe, compromiso, prudencia, responsabilidad, reverencia, disciplina, respeto, obediencia, estudio y amor. Y entonces, pues son varias de las palabras que nos encomiendan, ¿verdad? Para poder nosotros, pues ahora sí que llevar a cabo ese esfuerzo y pues tener esa armonía y digamos, paz entre nosotros, ¿no? Y pues eso nos permitirá eventualmente tener elementos con que ayudar en los momentos que se puedan venir complicados, ¿no? Pues vamos a continuar en la siguiente vez que me toque, ¿no? Aquí continuaremos con esos otros textos que también leímos el domingo, como Job 28, Deuteronomio 4, del 5 al 6, Mateo 18, del 21 al 22, Ezequiel 44, 5 y después el 23, y Marcos 9, del 33 al 35. Este Igual, último, ¿cuál dijiste, hermano? ¿Primero de Pedro o qué? el que leímos hace un momento Sí, era Primera de Pedro 3, del 10 al 12. ok, gracias. De nada. Y pues, pues estuvimos entonces concluyendo ese día domingo, ¿no? ¿Verdad? De que pues estas actitudes o formas de ser, como pusimos en el ejemplo, ¿no? De Napoleón, pues no nos llevan a nada positivo, ¿no? Que a su vez está llevando de la mano con eso que también leímos en otro estudio, ¿no? Que ya lo analizamos, que es cómo se están enfrentando los extremos, ¿verdad? Personas que forman de manera extrema, tanto de la izquierda o de la derecha, y que esto pues también termina en mantener o generar la inestabilidad en el mundo que hoy nos toca vivir. Entonces vamos a continuar y de hecho también en la siguiente vez que me toque la guardia, encontré también unos análisis muy interesantes que hablan de cómo, fíjense, y son 3 países, porque hemos hablado de cómo los imperios caen, pero fíjense, España,
Inglaterra y la Unión Soviética, los tres cometieron los mismos errores, pero eso los vamos a ver en el siguiente estudio. Y van a ver cómo los tres hicieron los mismos, porque en su momento España era una verdadera, en la época de Colón era un imperio increíble, sucumbió. Después Inglaterra, es más, decían en Inglaterra tenían un lema que decía que era el imperio en donde nunca se ponía el sol, porque Inglaterra controlaba tanto territorio que siempre era de día, y después lo perdió. Y por último, la Unión Soviética. Era España, hijo. Ajá, o sea, Carlos V fue el que dijo eso. es España que dijo, ok. Y pues también hoy parece que le va a pasar lo mismo a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero bueno, eso ya lo vamos a analizar en la siguiente vez que me toque la guardia. Les agradezco mucho su asistencia a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Muchas gracias por estar aquí y ahora voy a proceder a entregar